Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto volver a saludarlos. Su servidora y amiga Estrellita Fuentes, aquí en mi fanpage, Estrellita Fuentes Analista. Muchas gracias por acompañarnos en un producto más, una entrevista más, que en esta ocasión pues no es una entrevista como cualquiera, es una entrevista súper especial de verdad, porque tenemos a uno, digamos, yo lo podría decir un historiador de la política, que la ha vivido en carne propia. Ha tenido la oportunidad, mi amigo Fidel Ambriz, el maestro Fidel Ambriz, de ser asesor de varios de los gobernadores aquí en el estado de Michoacán, y tiene de anécdotas y de experiencias que de aquí el compromiso tiene que ser que vas a escribir un libro con las memorias de tu vida. Mi querido Fidel, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, qué generosa eres al crear esta expectativa. Ojalá sí resulte para quienes nos van a escuchar. Y pues lo que ocurre es que nada más hay que recordar cómo fue el caminar de la vida, los pasos, cómo fueron dándose. Y en ese transitar siempre hay que ser optimista, de todo se aprende y así se puede reconstruir. Y puede uno ya con el paso del tiempo hacer comparaciones, el enfoque empírico histórico, y poder también evaluar cómo qué pasaba y en qué momento le pudo haber ido mejor a Michoacán o tuvo sus etapas de desarrollo. Claro. Pues miren amigos, en esta ocasión les tengo pues un programa especial, porque yo he estado muy insistente con este tema. De hecho, por eso tuvimos a bien invitar al licenciado Fausto Vallejo Figueroa, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado platicar con nosotros. Acabamos de pasar por una coyuntura relevante para el estado de Michoacán, que es el cambio de gobierno. Llega al poder Alfredo Ramírez Bedoya recientemente, pero pareciera que administración tras administración hay como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Es como parte de ese sí que tan arraigado que hay en la clase política, pues no solo en Michoacán, en el país, de decir todo lo anterior no existió, se resetea el país, se borra todo y volvemos a empezar. Cuando en realidad no es así, claro. Fidel. O sea, venimos surfeando, por así decirlo, una ola de una serie de hechos, de procesos, de sistémicos en lo social, en lo político, en lo económico, en materia de seguridad, que pues de alguna manera, por mucho que seas gobernador, vas a tener que navegar con eso, ¿no, Fidel? ¿Tú qué piensas? Y que si no tienes la habilidad, te rebasan. Porque además en esto, cada vez los tiempos que tiene el gobernante son más reducidos. La comunicación de ahora, que nos tiene en tiempo real de lo que está pasando en cualquier lugar, nos acerca demasiado. Y en otros tiempos las cosas pasaban y pasaban lento, muy lejos. Pasaban muy lejos. Y ni nos enterábamos. O cuando nos enterábamos ya había otra percepción. Pero en este momento incluso hay una reacción a veces muy visceral que luego pone con los dedos en la puerta a los responsables de los temas centrales del Estado. Pero finalmente, bueno, el ejercicio de gobierno evoluciona y el que anda en esto tiene que saber que anda en esto. Es decir, es como el que va al baile, pues no se puede quejar de que lo pisoteen, es parte de la actividad. Es parte del show. Y nunca vas a esperar el momento calmado e idóneo para hacer lo que quieres, ¿no? Es sobre la coyuntura y la crisis y tener la capacidad de respuesta para en política siempre lograr lo posible de lo deseable. Bien. Vamos a hacer un ejercicio con Fidel Ambriz. Él les platico su perfil. Él es licenciado en filosofía, tiene maestría en ciencia política, pero ¿qué le puedo platicar? Tiene muchos años de experiencia, de práctica, muy cercana la práctica con los exgobernadores de aquí del estado de Michoacán. Ha sido asesor personal de muchos de ellos. Ha tenido la oportunidad de escribir y de diseñar planes estatales de gobierno y hace un ejercicio cada sexenio de actualizar para su uso personal, ¿no? Entonces, ya se imaginarán la cantidad de información que maneja y de anécdotas y detalles que aquí lo vamos a develar con Fidel. Y a manera de ejercicio vamos a regresar un poquito a la película tiempo atrás sobre cuál ha sido el devenir histórico en cuanto a los gobernadores aquí para Michoacán. A partir del año 62, nos podríamos ir más atrás, pero del año 62, que es con el gobernador Agustín Arreaga Rivera, sin duda un gran personaje,
vamos a platicar un poquito de manera muy sintética acerca de cada uno de los exgobernadores, su época, sus retos, sus logros, de tal manera que podemos reconstruir un poquito la memoria, Fidel, porque muchas veces estamos viviendo nada más aquí en el aquí y en el ahora y hacemos un corte en el tiempo, cuando en realidad no podemos perder esa memoria y más sobre todo para las generaciones jóvenes. No, y lo que pasa con los jóvenes, que yo creo que es parte de la crisis, es que se imaginan que todo lo que hay ahorita siempre ha existido. Incluso los hijos a veces le preguntan a uno, ¿y qué Nintendo tenías cuando, o qué computadora usabas cuando estabas chiquillo? Pues no había. Pero ellos se imaginan que todo esto siempre estuvo. Y entonces cuando dicen, es que los gobiernos roban, pues no. No siempre ha sido los así. Los gobiernos construyen, hacen obra y hay quienes aprovechan mal y otros aprovechan bien e incrementan sus capitales con la construcción, que es una actividad generosa que genera empleos, que activa el mercado y entonces es otro entorno. Pero luego se reduce uno a las cosas así. Pero yo considero que Arriaga Rivera es como con quien se moderniza el Estado. Y a mí me platican, yo fui amigo de Humberto Romero, y entonces que fue colaborador de Agustín Arriaga. Fue amigo de él era secretario particular de López Mateos, y fue jefe de prensa de Ruiz Cortines. De Adolfo Ruiz Cortines. De Ruiz Cortines, entonces esa cercanía. Entonces él era amigo y tal vez tuvo que ver en que el licenciado Arriaga fuera el candidato a gobernador. Pero entonces con Agustín Arriaga hubo el apoyo de la federación, del presidente López Mateos, y hizo mucha obra en Michoacán. Empezó el sistema de caminos de carreteras pavimentadas y lamentablemente tuvo un conflicto universitario porque había resistencias. En el 68. Sí, con el asunto en la universidad y un rector que no se acomodaba. En fin, entraron en un conflicto y se dividió el Estado. Y entonces terminó y su obra no ha sido debidamente dimensionada. Y entonces llega Carlos Gálvez Betancourt, que logra la unidad, logra la armonía, logra todo eso. Y pudiendo ser un gran sexenio, se lo lleva el licenciado Echeverría al Seguro Social. Y entonces entra Servando Chávez como gobernador interino. Y aunque da cierta continuidad, pues no es lo mismo porque lamentablemente los gobernadores, parte de su eficiencia es qué tan cercanos son del presidente, qué tan cercanos son del gabinete. Perdón, ¿ese es el secreto para ser un buen gobernador? Claro, ¿Tener la cercanía con el presidente y con la federación? El gobernador lo que tiene que hacer, a mí me lo decía Torres Manso, es ser el de relaciones públicas, conseguir programas, dinero, inversiones fuera de Michoacán, porque aquí no las hay. No hay una empresarial. Es decir, alguna vez Torres Manso, cuando recibió la presidencia de Melchor Ocampo, dice que que él se defendió a alguien que le decía, Michoacán no tiene empresa, no tiene todo eso. Y él decía, es que es mejor escuchar el canto de un ave en la mañana que el silbato de una fábrica. Dice, claro, era para salir del paso. Pues queremos las fábricas para que creen empleo, agreguen valor y hay oportunidades para todos. Pero de momento se me ocurrió decir eso, porque finalmente es lo que se quiere, pero no se tenía. El tipo de carretera en Michoacán, esto también lo explicaba don Carlos, era uniendo pueblos. Y entonces era lleno de curvas. Y pensar que un camión trajera de Lázaro Cárdenas Varilla a Morelia, tendría que traer la tercera parte de su capacidad, porque tendría que venir casi en primera y segunda desde allá, porque tiene que ir deteniéndose en cada curva para pasar. Y entonces llegar a Uruapan ya llega con el motor casi no era el destino. Las carreteras que unen destinos, estas de corta, son nuevas, realmente son del 90 para acá. Y aparte ya son casi en línea recta, ¿no? Que es la diferencia. Todo eso, todo se ha modificado, pero en aquel tiempo no. Y entonces, con don Carlos ya dando el paso, Servando termina más o menos bien, hace con lo que puede. En el año 74 termina. ¿Sí? Y llega Torres Manso, que venía con una formación. Primero, es el primero que tiene grado de maestría, que aprendió en Londres, en comercio exterior. Había sido secretario de Industria y Comercio y Pesca, que era una secretaría muy grande, y tenía la mentalidad pues, de una gente que ve los presupuestos con muchos ceros,
como algo normal y algo usual, como un café más en la mesa. Y entonces llega a Michoacán y él podía levantar el teléfono y hablar con cada secretario y pedirle cosas porque sabía de dónde. Y como venía del gabinete, todos le decían que sí. Y Torres Manso hace algo que luego no se ha dimensionado. Cuando Echeverría llega, arrancan con la obra de Sicarza. Ahí en Lázaro Cárdenas. En Lázaro Cárdenas. Se llamaba Melchor Ocampo. Era un pueblito de unas 6,000 personas en el municipio, en la cabecera municipal, y los rancherías y todo eran como otros 10,000 más. No había electricidad, no había carreteras, no había nada. Y deciden empezar la construcción de la siderúrgica. Entonces, cuando llega Torres Manso, que estuvo gestionando todo cuando era secretario de Industria y Comercio, gestiona que entre la tubería de gas, que entre el ferrocarril, que era Corondiro Las Truchas, que empiece a llegar todo lo que faltaba. Y entonces yo me acuerdo, yo en ese tiempo ya con Torres Manso, que era una persona de una alta capacidad de gestión, porque también él era amigo de López Portillo, y entonces en la transición nos fue bien los 6 años. Y entonces yo me acuerdo, yo iba a un comité para la microrregión, hacíamos 6 horas en llegar a Lázaro Cárdenas, saliendo de Morelia. Y entonces la queja que había es que decían, diseñamos el drenaje con una tubería de 1 metro de diámetro. Y decían, para la población era exagerado. Y cuando terminábamos de construirlo, ya era insuficiente. Porque Lázaro Cárdenas durante 15 o 20 años aparecía gente alrededor de todas partes del estado, del país y de otros países. Ahí te encontrabas todo. Y en esa necesidad se desarrolló ese importante polo. Y yo no sé, yo tengo la idea que el puerto de Lázaro Cárdenas se hizo no con la visión que tiene ahora, sino que salía más barato traer el carbón de América del Sur por barco que traerlo de Coahuila. Porque por carretera era carísimo y no había ferrocarril para llevarlo. Se había que traerlo en trailers. Y por barco, pues no cuesta nada el desplazamiento. Y entonces se hizo el puerto. Porque pero no pensado como se tiene yo tengo una idea ahorita. Porque es una siderurgia con tecnología del siglo XIX. Es un horno que tardó 8 meses en llegar a su punto de equilibrio, a su temperatura ideal. Y no se puede apagar, porque el día que se apague, se fractura y se cae. Y se pierde todo. Se pierde. Entonces, tienes que mantenerlo. El coque es eso. Entonces, estarle poniendo carbón. Pero no hay arco eléctrico. Petacalco y todo se hicieron después. Y entonces, era a prisa y sobre la marcha ir construyendo. Así era Echeverría. Y Torres Manso planificaba las cosas. Dijo, aquí falta el ferrocarril. Faltan las tuberías para el gas. Y empezó a gestionar todo eso que lleva años y que lleva años sobre todo construirlo. Lo logró rápido y empezó a tener todo eso. Y entonces con López Portillo inauguraron el ferrocarril Corondiro Las Truchas, que tenía el problema por los niveles que patinaba al salir, por el peso. Y entonces, bueno, todo eso se fue arreglando y entonces yo con él trabajaba en promotores voluntarios, yo coordinaba esa actividad y la señora, por mucha generosidad, me pedía que le ayudara la con señora, la señora Luz Torres Manso. A Luz Alug de Torres Manso, entonces, que recientemente falleció. Sí, y por cierto, le mandamos muchos saludos a Cucus Torres y a su familia. Entonces a mí me tocaba el informe de los 3 organismos de ella, y en aquel tiempo, con 20 proyectores de carrusel y una especie de computadora y disolvencias, los poníamos atrás de una pantalla y entonces aparecían 3 pantallas y iban apareciendo las transparencias. Pero tenía que coincidir el texto, lo que estaba grabado en el audio, con la foto que salía. Era un diaporama. En el momento que no salía, empezaba a colgarse y dice, no, pues 2 segundos no es mucho, es muchísimo. Y entonces era uno, otro, lo veíamos
hasta que ya se quedaba al 100. Aquí tenemos, perdón, a dos productores, a Jonathan Pérez y a Luisa Zamudio, que nos están acompañando. Nada más para que hagamos la reminiscencia de aquella época. Ahorita es tan fácil como que tomas el teléfono y grabas algo y lo proyectas de tu teléfono, y antes, bueno... Todo eso nada. Y entonces, ya cuando estaba todo, íbamos y lo montábamos en el Seguro Social, en el Teatro Estela Inda, y lo volvíamos a ver. Y ya cuando lo veía que pasaba bien, entonces les hablaba para que fueran a verlo, todavía antes de presentarlo. Ya llegaba don Carlos, llegaba pues, todos los invitados que él quería, y veíamos el libro, todo. Sí pasó, bueno, mañana es el evento. Y así, entonces era muy artesanal. Pero don Carlos, una gente de una cultura muy amplia, de una generosidad. Escribió varios libros, de hecho. Como 10. El más interesante es Ensayos y Discursos. Sí, es un tabiquito ahí. Sí. Y ahí encuentra la vivencia de cómo se formó, de cómo fue su esfuerzo y de cómo vivió en el Politécnico. Él era de Cualcomán, ¿no? Él era de Cualcomán, pero vivía en el auditorio del Politécnico porque no tenía dónde rentar cuando llegó a México. Y entonces su encuentro con Vasconcelos, que lo marcó en algunas cosas, en algunos estilos, y sobre todo en darle importancia a los demás. Él relata en ese libro de cuando le está dando las gracias porque le dieron clases, le dieron tiempo ahí en lo que le conseguían lugar en la Universidad en la prepa de San Ildefonso. Estando dándole las gracias, suena el teléfono y llega la secretaria de Vasconcelos y le dice, teléfonos de los de disquito de antes. No había de disco, era de levantar y de la operadora que te comunicaba. Ajá. Y entonces se comunica y entonces le dice la secretaria al maestro Vasconcelos, le habla el secretario de Educación, toma la llamada, dijo, no, dígale que estoy ocupado con el estudiante Carlos Torres Manso y cuando yo me desocupe le regreso la llamada. Y don Carlos se quedó así como diciendo, es el secretario, es el ministro, y yo soy periférico, ¿no? Y entonces esas cosas lo marcaron y era muy generoso en darle su lugar a todos. Y entonces yo seguí trabajando ahí y cuando él termina el gobierno fue porque me dijo, pues vámonos a México, ¿a qué te quedas aquí? Y ahí vamos a México. Allá trabajé con Duco Incamba, que había sido gobernador de Guanajuato, en el Patronato Nacional de Promotores Voluntarios. Y más o menos era pues la misma actividad. Yo regreso después con Luis Martínez Villicaña. Entonces no estuviste en la época de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue del 80 al 86. No, yo me tocó ese tiempo, estuve en México. Ok, y regresaste con Luis Martínez Villicaña en el 86. Y es empresario también, ¿no? Luis Martínez. Un ejecutivo, no tenía temor en tomar las decisiones que hacía falta. Cuando fue secretario de Reforma Agraria, llamó a los líderes agrarios y dijo, a ver, el país no alcanza para repartirse y que les toque a todos. Lo que alcanza es el 10%. De todas tus demandas, dime tu 10% y les vamos a resolver y se acabó todas las demás gestiones. No, pero esto, vamos a pasar a la organización. Si quieren participar bien y si no, vamos a pasar. Y entonces el censo agrario fue con la idea de Luis y pasó. Y llegó a Michoacán y entonces era muy dado, yo lo llegué a ver que levantaba el teléfono una vez a Eduardo Pesqueira y decirle, oye gordo, estoy pensando en un programa de pastos artificiales y necesito una inversión inicial de 20,000 millones de pesos. Y eso ya está, ya lo tienes. Y así conseguía todo. Y entonces nunca había problemas en que me dejó deuda el gobierno, que se fue. No, de eso no se habla. Eso era perder el tiempo. Entonces era ver qué sigue haciendo. Y con Luis... perdón, hasta la narrativa que llevamos ahorita, pues son gobernadores ejecutivos, políticos, con amplia capacidad de gestión. Vienen del gabinete. Visionarios y que vienen del gobierno federal y con palanca en el gobierno federal. Claro, entonces eso es... Si a un gobernador que tiene capacidad de gestión... Ya la hizo. Ya la hizo. Ajá. Entonces ese es el error de decir, bueno, le fueron bien los años de Peña Nieto. Pero en el otro entró en un conflicto de no saber mantener la relación y su gestión, y luego de una confronta a los que fastidies el Estado. Y entonces, con Luis pasa eso, y se conflictúa el asunto político, y aquel tiene que salirse. Y llega Genovevo. Y entonces Genovevo, a mí me impresionó porque él estaba preocupado
si tenía la capacidad para ser gobernador. Perdón, estamos hablando del periodo del año 88 al 92. Así es. Con Genovevo Ya Figueroa. con Genovevo. Y entonces, a mí, por ejemplo, cuando pide licencia el ingeniero Martínez Villacaña, dice el del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, es que nosotros pedimos que se fuera el gobernador porque para nosotros es más importante la paz que el desarrollo económico. Ya lo que sea, pues se acabó. ¿Será? Y entonces Genovevo tenía la preocupación, decía, ¿estaré preparado? Porque veía al otro cómo era de que hacía y volvía. Y a mí se me hizo un buen papel, sí, Genovevo muy sensible. Muy diplomático. Pero además tenía el antecedente que había sido un dirigente estudiantil y tiene pulso para entender las conductas de grupos y de las corrientes que convienen. Y entonces él también es un gobernador que sabe gestionar, aprovecha el antecedente de Lí de Gortari hacia Salinas de Gortari, y entonces Michoacán más o menos mantiene los apoyos de la federación y se logra y se pacifica el Estado, que esa está también la parte siempre muy importante, lograr la armonización. Una sociedad confrontada no llega a nada. Y no construyes nada. Y entonces él logra eso y luego viene... Pues la época del rompimiento, perdóname, en el 92 con Eduardo Villaseñor. El rompimiento se da desde el 88, cuando lo de Luis Martínez. Y entonces eso quedó latente y ahí estaba. La fractura. La fractura, se buscaba armonizarlo y no se podía. Y entonces fue cuando se formó la corriente democrática, se dividió el PRI, surgió el PRD. Sí, todo eso pasaba. Y luego teníamos en aquel tiempo tomados los municipios del Estado. Y decían que no los iban a soltar. Y entonces un día, en una estrategia que les va a dar risa, llegaron, no sé, como unas 200 tanquetas, un grupo militar adicional. Y entonces empezó el ruido de que llegó el ejército. Entonces llegan a la 21 zona militar y ponen un día para arrancar. Y era cómico, porque se formaron en la Madero y empezaron a llenar gasolina en la Chicacuaro. Y unos se iban a Pátzcuaro, otros iban hacia Quiroga, y los teléfonos estaban bloqueados en Morelia, porque les estaban avisando a todo el mundo, ahí va, y van a desalojar. Y entonces les generó un pánico que desocuparon los proyectos. Llegaron a los pueblos los soldados con un programa de cortar el pelo, arreglar, aseo, ejercicios, médicos, programas interdisciplinarios. No iban realmente a la confrontación, ¿no? No. Pero el mensaje político. Pero el mensaje era el otro, ¿no? Entonces, jugar con los tiempos cuando tienes todas las tanquetas y están cargando de una por una. Pues ellos tienen pipas para irse. Oye, me lo imagino, lo hicieron todo con calma, medido, público, estacionados, por aquí ya estamos. Y fue el mensaje. Empezaron a las 5 de la mañana a cargar y terminaron a las 2 de la tarde. Ajá. Pero era pues con todo, parte del plan. Era parte de eso y funcionó muy bien. Entonces todo el mundo se acabó. Entonces eso ya se quedó atrás, funcionó ya muy bien todo. Y Genovevo hace un buen gobierno. Y luego viene un candidato que fue Eduardo Villaseñor, que yo siento que era un empresario exitoso, pero no es lo mismo ser empresario que ser político. Y hay personas que creen que la política es cualquier cosa y que cualquiera puede hacerlo, porque creen que lo que decía Aristóteles de que el hombre es un animal político es ya de veras, y no. Es en la conducta, en el ser, pero el ejercicio administrativo y tomar decisiones a veces te provoca gastritis y a veces te provoca otras cosas. O un infarto. Es asunto me decía Torres Manso, hay que tener el estómago, hay que tener costra en el estómago para poder hacer todo eso y que no te pase nada. Y entonces esa capacidad de resistencia no la tiene todo el mundo. Pero sí, el político exitoso, yo creo que parte de un concepto sencillo. Tiene que ser humilde para contratar a personas más inteligentes que él. En eso estriba su inteligencia. Y no solo contratarlos, escucharlos. Claro. Porque digo, ¿para qué contratas? se pueden rodear de los mejores, pero pues al final hacen lo que acaban haciendo lo que ellos quieren. No, pero fíjate que en estas cosas puedes contrastar 2, 3 ideas y tu sentido común te dice cuál es la que puede caminar más. Entonces puedes tener una mesa en donde
puede haber el conflicto en la propuesta, pero optas por la mejor opción, decía San Agustín, el daño menor, ¿no? Entonces, buscas qué es lo que te va a servir. Y entonces con Eduardo las cosas caminan así, te digo. Bueno, pero se me estaba olvidando algo. Después de Torres Manso, es gobernador el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue cuando me dijiste que estabas en México. Sí, pero bueno, finalmente uno se sigue enterando de lo que. Y entonces él diseña un gobierno más amplio y finalmente había una expectativa en torno a él muy alta, y yo sentía, yo creo, la presión de todo eso. Y entonces los grupos tradicionales, sobre todo el cardenismo, pues veían en él el regreso ideológico del padre, y casi le cuestionan la propia personalidad y la construcción que estaba haciendo. Yo creo que el ingeniero Cárdenas es de los que más esfuerzo le ha costado definirse, tener sus propias características, ser él mismo por él y no por otra situación. Y entonces todo el mundo y él decía, porque lo veían como, pues, el heredero, ¿no? Del general Lázaro Cárdenas, pero pues él tenía su propia personalidad, su tiempo y su formación. Ajá. Y era otro país el que se estaba viviendo. Claro, también otros y entonces, tiempos. Es lo que está ahorita haciendo el presidente, diciendo, si no piensa como Lázaro Cárdenas y como López Mateos, entonces, pues espérame. Ya estamos en otra época. Tenemos otra época. No se vale, es manipulable el tema, pero no se vale. Y así entonces Cuauhtémoc hace un gran esfuerzo, y te digo, y logra. Y además a mí me parece, mira, hace un buen gobierno en las condiciones en que tenía. Y entonces Torres Manso le deja que decide todo en la sucesión. O sea, ninguna recomendación de ningún tipo. Ningún candidato de nada. ¿Cuauhtémoc era gente de Carlos Torres Manso? No, eran amigos. Y entonces en aquel tiempo... ¿Cómo fue que llega Cuauhtémoc a la candidatura? Él había sido senador. Primero había sido senador, y entonces él estaba en la presión de ser el candidato. Ya había intentado serlo cuando Torres Manso es candidato. En Vistahermosa había algunas mantas, en aquel tiempo, en el 73, a finales, en un acto agrario, apoyando a Cuauhtémoc. Y entonces la decisión, con Reyes, Errores y todo, era que iba a ser Torres Manso, porque así se estilaba. Y entonces en la campaña de López Portillo en el 75, Cuauhtémoc es candidato a senador. Y entonces le preguntan, porque era parte de la cortesía a los gobernadores, ¿cómo ves a estos? Entonces sobre una terna le preguntaban, y él dijo, pues si una vez tiene la oportunidad a Cuauhtémoc, pues, ¿para qué le están haciendo? Al engabanado. Haciéndose la cansada. Ajá. Pues si una vez además no se ocupa, está preparado. Y quedó ahí. Y entonces alguna persona especulando dicen que el candidato era Pliego Montes. Y Pliego Montes en diciembre se somete a una operación de apéndice en el sanatorio de Alinde, en México. Le hacen la operación y todo, y tiene complicaciones. Se le hace peritonitis, no sale luego. Y ya se vienen los tiempos. Y hay días en que está perdido y logran sacarlo adelante. Pero todavía muy, muy cuestionable. Y entonces López Portillo lo llama a Los Pinos. Y llega, yo te digo esto porque Carlos Arteaga era su secretario particular. Carlos ha sido mi amigo desde que era secretario de Servando Chávez. Y entonces lo llama el presidente y los médicos del Estado Mayor lo revisan. Y entonces, de llevar un bastón, lo deja incluso para que no se le vea que le dolía al caminar. Ajá. Y lo revisan. Y le dicen al presidente. Entonces el presidente le dice, prefiero tener un amigo vivo que un candidato muerto. Entonces yo creo que no saben las condiciones para que sea eso. Y no fue. Y entonces, pues se dieron las cosas. Se alinearon para que fuera Cuauhtémoc el candidato. Cuauhtémoc. Bueno, para ir avanzando, mi querido amigo, prometo que te voy a hacer otro programa para hablar, ahora sí, el detrás de cámara. Llega Ausencio Chávez en el año 92. Del año 92 a 96 también acaba de fallecer recientemente don Ausencio. ¿Cómo fue esa administración? Fíjate, en el caso ahí con ellos, la gran época de los grandes recursos
y de que llegaba todo, ¿Todavía le alcanzó ausencia? termina. Entonces Michoacán tenía una economía más sana, un gobierno más chiquito. Yo te digo, por ejemplo, la burocracia, los 3 poderes más el sindicato estatal de maestros eran 13,000 personas. Porque eran los que cotizaban a pensiones. Por eso te digo el dato. ¿Y ahorita más o menos en cuánto andarán? Pues yo creo que están cotizando a pensiones sobre 80,000. 80,000, de 13,000 a 80,000 trabajadores. En 30 años. ¡Qué barbaridad! Es muchísimo. Es una Sí. locura. Lo que pasa es que hay diseños que no se dan. Bueno, te digo, Ausencio lo que es muy disciplinado. Es un economista ortodoxo y si llevas a cabo el decir, no puedo gastar más de lo que tengo autorizado y ajusto ahí, no tienes problemas. El problema es cuando quieres hipotecar el futuro pidiendo prestado para sacar cosas y entonces le metes la mano en la bolsa del que viene. Y eso luego son... Y vas comprometiendo el futuro de las siguientes generaciones. Llega Tinoco Rubí en el 96 al 2002. Sí. Le fue más o menos bien al gobernador Tinoco, ¿no? Sí, fíjate que el gobernador Tinoco hizo mucha obra. Lo que pasa es que si te fijas, ya era obra chiquita. Ya eran cosas pequeñas, pero llegaban a la gente. Pero era en todos los municipios. Eran todos los municipios, llegaba. Yo recuerdo, eran 2 o 3 obras por semana las que se inauguraban. Sí. Y entonces había el otro detalle que también muy disciplinado en el presupuesto, que él deja una deuda de 180 millones de pesos, incluida la deuda municipal. 180 millones. Uh-huh. Y entonces, cuando él se va, pues la euforia de querer fastidiarlo, cuando Tinoco es gobernador, viene la DEA y le reconoce que tiene un nivel de seguridad envidiable. Viene la Procuraduría General de la República. El gobierno norteamericano y dice que le vino a reconocer. Que es lo mejor también. Y entonces dice, no, bueno, ¿y en qué momento perdimos todo eso? Porque no hace mucho, es hace 20 años. Estamos hablando del 2002, precisamente, pues hace 20 años. Entonces, el año que entra van a ser 20 años de que concluyó esa administración. Y entonces es una administración sencilla. Bueno, Tinoco vive en Morelia, Genoveva vive en Morelia, ya no tienen que irse. Porque además son de aquí. El caso del doctor... Y son bien vistos, sí, de hecho, sí. En realidad. Pues, yo creo que nada hay más agradable que después de tener la más alta responsabilidad que puede tener un michoacano de ser gobernador, poder caminar por la calle y que te saluden. Tranquilamente. Y dormir tranquilos. Sí, entonces... Entramos... Él es un buen gobierno, pero pasa algo con él. Ya le recomienda a la SEP que reduzcan la matrícula de las normales. Porque la cantidad de nacimientos, de acuerdo a la INEGI y todo, no hay tanta demanda de maestros. Y entonces pues, hay que reducir. O sea, están egresando más maestros que la población, en función del número de pobladores. Y entonces esta confronta magisterial con el señuelo de que están privatizando la educación, que la quieren privatizar, es la principal promotora de la privatización de la educación. Porque todos están haciendo el esfuerzo por tener al hijo en una escuela particular, porque decimos, es que ahí nunca faltan, nunca suspenden, y califican sobre lo que aprenden muchachos. Sobre la capacidad. Sobre la capacidad de que como ya terminé, les pongo a todos que pasaron. Y ya me toca mi plaza. Y entonces cosas así. Y entonces llega la alternancia. Con Lázaro Cárdenas Batel en el año 2002. Y entonces vemos algo que se empieza a notar. Todos, hasta Tinoco, vienen de ser diputados, senadores, directores en descentralizadas, responsables de áreas de gobierno importantes, es decir, formados en la administración. Con Lázaro de pronto quiere ser diputado y se va y se registra en Apatzingán y es diputado. Y luego decide ser senador y igual acá sin fast track y luego gobernador. Yo creo que todo eso lo hace en 2 años y medio, 3 años. Ponle 3 años, que son los de senador, digo los de diputado, y 1 año de senador. Y entonces se convierte en el gobernador. Y además un gobernador que gana con un margen muy reducido.
Si no ha ganado Morelia, no gana la elección. Él compitió con Alfredo Anaya de La Piedad, por el PRI. Alfredo empresario Anaya de Zaguayo. De Zaguayo, no de La Piedad, sí es cierto, de Zaguayo, que le metió muchísimo a su campaña. Yo me acuerdo que hasta tenía un programa de televisión, ¿te acuerdas? Sí, ahí le ayudaba a Abud, Salvador Abud. Sí. Y cosas entonces, pero ya estábamos improvisando mucho que el empresario que quien quisiera querer ser, podía. ¿Quién la pudiera pagar? Incluso se podía llegar a eso, es decir, pues estábamos poniendo las cosas a que el dinero mandaba, ¿no? Y entonces, de pronto, Lázaro sintió así la preocupación de que pudiera no ganar. Pero bueno, ganó y ganó bien, y lo importante es el reconocimiento que se da de inmediato. Y entonces empezó el gobierno de Lázaro, y no sé, empezó el endeudamiento. El endeudamiento. Entonces, el primer préstamo fue de 3,000 millones, un pleito en el Congreso, al rato, a los otros 3,000 millones, y se empezó esto a ir complicando, porque el tema del magisterio empezó a pesar mucho. Y entonces con Tinoco se destinaba más o menos el 10% del presupuesto a la educación, de apoyo al gasto federalizado. Y ahorita estamos hablando como del 50%, del 60%. Entonces, eso es una barbaridad. Pero bueno, entonces Lázaro... Y el tema de la seguridad también se empieza a ver trastocado. Con Lázaro empieza el problema de la seguridad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se relajó la seguridad o Fíjate qué fue lo que ocurrió? Yo lo que veo es que los grupos de izquierda, cuando llegan al poder, les preocupa mucho que los vayan a calificar de represores o de autoritarios, y abusan de la negociación con los que no quieren negociar. Y entonces los grupos violentos, pues no les interesa llegar a un acuerdo. Y yo creo que ahí le faltó operación al gobierno de Lázaro. Y luego viene el asunto de que él termina bien, pero sigue Godoy. Leonel Godoy, y viene el granadazo, que esto ya... El granadazo, que fue una experiencia traumática para mí. Eso ya rebasó todos los límites. Y era algo que nunca se había visto incluso en el país. Claro, y ahí entra el otro elemento que no podemos no estar de acuerdo. Sí. Pero el presidente de la República, el michoacano, también quería ver cómo ponía orden aquí o cómo metía la mano, y ver la oportunidad. Y en el granadazo, de pronto hay una competencia a ver quién agarra primero a los delincuentes. Y hasta la fecha no sabemos quiénes fue, pero hay detenidos que tienen desde esa época sin ser sentenciados. No les han dictado sentencia. ¿No? Qué fuerte. Muy feo. Y entonces se complica otra vez el tema. Y se abren los frentes de seguridad, se abre el frente económico porque se dispara la deuda, está el tema magisterial. Entonces estamos hablando de 3 grandes dragones que atender, o sea, con los que tienes que lidiar, ¿no? Y la percepción, la gente dice, no, es que se roban el dinero. No, yo creo que todos los préstamos... Oye, ahorita yo creo que el presupuesto que le va a tocar al gobernador Alfredo Ramírez, pues va a estar súper reducido. Los préstamos que hay son propagandas nóminas, que es incorrecto, pero finalmente el problema que tienen, yo no sé, pero el asunto de la federalización tiene sus problemas. Y hay muchas cosas que se hicieron en Michoacán, al estilo michoacano, y la federación no las está reconociendo porque no tienen la normatividad para que puedan transitar bien. Y te voy a decir otra cosa, si reconocen el caso de Michoacán, van a tener que reconocer de todos a Guerrero, Oaxaca, todos los estados que están en la misma crisis económica. Bueno, ya casi para llegar a la recta final, mi querido Fidel, vamos a compactar la administración, porque fue un periodo también relevante para Michoacán. Fausto Vallejo, Jesús Reina, Fausto Vallejo, Salvador Jara. ¿Qué fue lo que ocurrió en este periodo, en este lapso del tiempo? Fíjate que yo veo un gobierno, o sea, una etapa muy desafortunada. La injerencia de Castillo, que aunque la solicitó el gobernador Vallejo, pues finalmente a veces se piden cosas porque te dicen que las pidas, ¿no? Pero la respuesta no es la idónea, ¿no? No es lo que tú quisieras. Ajá. Pero bueno, finalmente llega esta persona y aunque le aportó
presupuesto al Estado, los presupuestos cuando se aplican con los grupos del Estado, hay una derrama que genera empleos, pero se las otorgaron a los del Estado de México. Y entonces ellos... Eran constructoras, perdón, del Estado de México. Y entonces ellos lo que hacían es que tomaban el contrato y subarrendaban a los chiquitos. A los chiquitos de aquí de Michoacán. Y entonces ven las obras que están para llorar, que no reúnen los requisitos, o sea, no tienen la temporalidad mínima, y se quedan así como de que quién reclama. Pero bueno, y entonces, Fausto, esta temporada yo la veo muy accidentada, y luego pasan cosas que no habían pasado, que se complican. Yo recuerdo que al doctor Jara, porque yo tenía amigos ahí cerca de él, le decía, piensen en cómo va a terminar. Sí, yo siempre les digo, el gobernador debe estar pensando el día que toma posición en su último informe para hacer el relato de cuál es su legado. Y debe pensar cómo le dice a la gente, todo esto lo construí porque esta es mi huella en la historia de Michoacán. Y el doctor Jara de pronto decía, no, es que yo hago mi mejor esfuerzo. Es que eso no basta, tienes que pensar en lo otro, y si no estás pensando en algo, es que no sabes que estás gobernando, estás viviendo al día. Estás administrando el caos, ¿no? Y entonces, sí, como tenía el otro por un lado, dices, bueno, ¿a qué horas actúa de una forma o de otra? Entonces fue muy desafortunado. Y te comprueba que lo que decía Rey Ceroles, el político no tiene que ser especialista. El político tiene que saber buscar al especialista. Lo que tiene que saber lo que tiene que tener es la capacidad para sentir qué decisión tiene que tomar. Nada más. Y cuando hay un especialista, trata de acomodar todo a su especialidad y se disocia de lo que está gobernando, que yo creo que es lo que le pasó al doctor Jara. Y en el caso de Jesús, que fue también gobernador, yo a Jesús siempre lo vi que le faltaba un plus para tomar la decisión de ser él. Como que a veces la educación de estar siempre a la sombra de alguien te pesa tanto que cuando te ponen enfrente te cuesta trabajo tomar decisiones. Algo pasó ahí y bueno, fue ya todo lo más muy desafortunado y Michoacán pues no ha reencontrado el camino. Fue como un impasse, ¿no? Para Michoacán, porque fue como... Pero como... O más bien un retroceso. Es un retroceso, sí. Un retroceso. Este periodo fue un retroceso para Michoacán. Y se hizo mucho más grande el boquete económico, el tema de seguridad, el tema magisterial. Y en esas condiciones llega Silvano Aureoles, ¿qué fue? En el año 2015. Y el problema que hay ahí, mira, un gobernador, sí es bonito que te aplaudan, que te bajas del autobús y ves la valla y las muchachas bonitas con ramos de flores, la banda aplaudiendo y te hace flotar. Ya no pisas, ¿a qué ser humano no le...? Pero eso, el poder no es para eso. El poder no es para cualquiera. El poder es para tomar decisiones. Y lo que hace el poder es que devela a la persona, le hace que salgan sus limitantes. Y entonces ese tipo de cosas hace que la gente se pierda. Y cuando no quieres estar en la oficina, no tienes reuniones de gabinete, no tienes planeación de qué, en dónde voy, qué falta, qué tengo que conseguir para que esto vaya caminando, a quién le tengo que hablar. Cuando no pasa todo eso, cuando no tienes armonizado con los sectores locales, pues estás haciendo una película aparte. Estás haciendo un gobierno de set que sale bien en la tele, que lo subes bien al Face, pero no tiene efectos a ningún lado. El efecto que hay es que la gente se desengaña, se decepciona y se va para atrás. Y entonces hay cosas que de pronto yo creo que pasaron con Silvano. Los primeros 3 años tuvo todo el apoyo, pero algo empezó, por ejemplo, cuando llegaron los primeros tractores, ya no continuaron. Llegaron las becas y ya no continuaron. Entonces, bueno, ¿por qué te comprometes a cosas que no vas a poder darle continuidad? ¿Para qué, dice el dicho, entrada de caballo fino y salida de burro viejo, ¿no? ¿Qué caso tiene estas cosas? Pero bueno, a veces buscando el detalle y buscando la foto, descuidan todo lo que sigue. Y entonces, yo decía, cuando Leonel insistía en su gobierno itinerante para sentirse Benito Juárez, era un poco también lo de Silvano, andar en helicóptero todo el día y salir a lugares que decían, no, cuesta más
todo el aparato de movilidad La gasolina. que lo que estás entregando en obra. Entonces, cuando pasa eso, me recuerdan las giras a la zarina, las giras de Potenki. Y entonces le creaban a la señora, a los Ares, toda una parafernalia y no se daban cuenta que Rusia se estaba muriendo de hambre y el coraje contra el zar, contra la familia imperial, era ellos vivían en una burbuja. Vivían en su fantasía. Y Potenkin era el encargado de esto, del espectáculo. Ay, pero me acordé de la película del acorazado Potenkin. Fue un héroe el tipo. Pero bueno, y entonces, ese tipo de cosas, y con Silvano nos pasa eso. Y luego entra en el conflicto en la terminación del gobierno. ¿Por qué no puede entender que las jugadas de querer ser candidato, pues tienen un nivel y responde a un posicionamiento para algo, pero no te la puedes tomar en serio que puedes llegar a hacerlo? O sea, entonces no estamos hablando de una gente seria. Y entonces, una cosa es que hagas sentir que puedes y que estás, pero no te excedes, no descuidas. Y entonces cuando de pronto pasa todo esto, ahorita estás sacando, que no sé para qué sirve, cuánto era el costo del helicóptero diario. Y entonces, eso se me hace también un error, porque terminamos por no tanto desacralizar, pero buscamos justificarnos en los errores del otro porque se está yendo o porque ya no está. Y descuidamos que dice uno, oye, pues qué bueno, yo diría en lo interno, que no fue un gobierno exitoso, porque entonces yo voy a poder lucirme como puedo, porque voy a ser muy bueno en lo que viene. Bueno, y ahora tenemos al licenciado Alfredo Ramírez Bedoya como nuestro nuevo gobernador, pero fíjense cómo venimos de toda esta historia donde parecía que estamos en dos etapas, ¿no? Una donde había gobernadores con presupuesto, con capacidad de gestión, donde había cierta bonanza para Michoacán, y de repente hay un corte en el tiempo donde se empieza a cerrar el recurso, donde empiezan a gestarse estas inconformidades sociales, políticas, y bueno, pues ahorita, en este momento, Alfredo Ramírez Bedoya, ¿cómo podría darle un viraje a todo esto? ¿Cómo poder darle un giro? Pues evidentemente, pues un plus sin duda será este acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que esperemos eso se traduzca en beneficios para Michoacán, pero ¿cómo sacarle la vuelta? ¿Cuáles son como los frentes que tú ves y las áreas de oportunidad? Él tiene una oportunidad extraordinaria porque él tiene nada más que ver y analizar los errores que cometió el otro, sin publicarlos, porque esa es una escuela de enseñanza, decir esto es lo que no hay que hacer. Y él lo he escuchado cuando dice, yo no estoy de acuerdo, voy a hacer mis giras por carretera. Yo soy de la idea que no debería hacer tantas giras. Debería hacer una reunión de presidencias municipales en el distrito tal, donde estén todos, y ver a 10 o 12 municipios. Por regiones. Por regiones. Y no pensar en ir por carretera con una exposición y una pérdida de tiempo que es muy importante. Aunque ahora pues ya la comunicación la tienes en la mano y vas tomando decisiones. Te quiero decir, cuando Luis Martínez era el primero que le conocía el teléfono en el coche. El celular. No, era un teléfono de un sistema que había. ¿Satelital? ¿Sabías? No, había una línea. Y me acuerdo que en cuanto sonaba el teléfono, el capitán Astudillo paraba el carro. Y entonces, pues ya, bajémonos. Entonces, y la diligencia, escuche, pues, ¿qué? Dijo, y un día le dijo, no, señor, es que yo soy del Estado Mayor. Y si yo escucho lo que usted habla y ellos me preguntan, yo tengo que decirles. Y mi compromiso con ustedes, y yo mejor les digo que me bajé, y que usted me bajó y que yo no escuché nada, porque no puedo hacer esto. Y entonces, esos detallitos, te das cuenta de los equipos, lo profesionales que son. Y entonces, acá, en el caso de Alfredo, yo le veo esa oportunidad de decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó mal? Uno cuando ve la historia, decir, ¿cuáles son los errores para no volverlos a cometer? Enfoca bien. Cuando uno dice, no, es que esto está bien y te haces la emoción de que todo va a ir bien, no te pierdes. No te preparas para el obstáculo. Y en el primero te caes. Yo lo que veo, o sea, Alfredo tiene un reto enorme, porque primero, yo estoy convencido, nadie piensa ser gobernador o nadie llega a ser gobernador si no está pensando en dejar el mejor legado de su vida para que toda la historia hablen de él. Y yo creo que Alfredo está obligado a eso. Una gente joven, una gente que con estudios, preparado.
y además forjado en la friega de Morena, de PRD, de andar en la talacha. Y cercano a la gente, ¿no? Sí. Porque pues él estuvo apoyando al presidente pues desde hace 10 años, cuando estaba con este tema de la presidencia. Sí, entonces yo lo siento forjado y todo, ¿no? Le escuché una vez que le preguntaba a alguien eso y dijo, bueno, sí, di un brinco muy grande, porque yo estaba pensando en ser presidente de mi parte de Morelia, y me hubiera faltado eso, me hubiera faltado ser diputado federal, me hubiera faltado eso, pero bueno, ya soy el gobernador. Entonces, bueno, esto es tiempo y circunstancia. Entonces, ya es, ¿qué tiene que hacer? Aprovechar la relación que tiene con el presidente y la relación que está construyendo con el gabinete. Si logra que le ayuden a reestructurar los problemas, sobre todo los económicos en el Estado. La deuda, los sueldos de los maestros, la michoacana. No, pues con eso ya pasa la historia. Por lo menos, pero fíjate que con esto yo lo que veo es el tiempo. Y me preocupa que de pronto en los medios, la generación de ahora, con esa cultura líquida, se les hace fácil prometer cualquier cosa. Porque dicen, con eso salgo del paso, pero mañana es un boomerang, viene un golpe. Cuando dice, ya conseguí el dinero. Sí, consiguió que le dijeran que sí había el dinero, pero el dinero no ha llegado. Y entonces ahorita dicen, no, es que estamos en el problema de que los cheques y que el cambio de token y que cambio de firmas. Pues sí, ese es un discurso. Pero tú llegas a un cargo y hablas al banco y dices, mándeme un ejecutivo de cuenta porque voy a hacer esto, y en una hora tienes todo. Oye, no hay que gastar hasta que no hagas el depósito reflejado en la cuenta. Fidel, pues hemos llegado al final de este espacio. Creo que de verdad mi reconocimiento al talento, a la capacidad intelectual que tú tienes para poder hacer esta travesía en la historia reciente de Michoacán. Y nada más, una última pregunta. De todos estos aciertos y errores que han tenido los gobernadores, ¿qué configuración debería tener el gobernador? No digo especial, ni mucho menos un gobernador de aquí en adelante. ¿Cuál es el gobernador que necesita Michoacán? Yo creo que es Alfredo. Sí, es Alfredo. Pero tenemos el perfil. Sí, ¿Con qué actitudes, qué capacidades? Fíjate que integra un gabinete, primero paritario, que eso hay que reconocer. Lo segundo, no responde a grupos, menos a los grupos duros del partido que lo llevó al poder. Entonces hace un balance, conecta con los grupos, conecta con las organizaciones empresariales y abre una expectativa a una nueva generación. Eso es muy importante. Ese es un piso ideal para arrancar. Claro, está en una coyuntura del final de un presupuesto deficitario que le autorizaron a Silvano con 7,000 millones menos y luego le recordaron 10,000 millones de la Federación, y ese agujero tiene que buscar cómo lo compensa de aquí a diciembre. Entonces es una etapa crítica. Yo considero que los grupos locales deberían de acercarse más a él y ver cómo lo ayudan. Arroparlo. A mí se me ocurre, por ejemplo, que podían el grupo, los empresarios y todo, de pronto decirle o ser el aval y que los bancos le pudieran prestar en un quirografario de 90 días o de 30 días un préstamo, 500 millones de pesos. Pagar todo esto, y cuando si llegan el día 15 o llegan el día 30, se devuelve el pago. Pero tiene que haber esa relación entre el grupo bancario, el grupo financiero local y su gobernador. No pueden estar esperando desde la ventana diciendo a ver qué haces y a ver si la libras. Y a ver cuándo te caes. Y entonces si la libras te voy a ayudar. No, si la libras ya no ocupo que me ayudes. Y entonces esa parte a lo mejor no se la han planteado al gobernador Ramírez Bedoya, pero podría pasar. Podría ser una salida. Los créditos se dan a la confianza, no tanto a la propiedad. Y los bienes del Estado responden por cualquier crédito. Préstamo. Porque tenemos propiedades, muchísimas en el Estado, que están dando un servicio o que son parte del patrimonio urbanístico de la entidad. Y Michoacán puede responder perfectamente, pero no le dan un préstamo coyuntural, un préstamo de
un préstamo de bolsillo para que salga de este problema. Y están perdiendo más los empresarios con la toma de vías que decirle, a ver, te prestamos los 500 millones, y págale, levántalos y se acabó. Y todo esté cambiando. No hay generosidad de muchas personas que les ha ido bien con el gobierno y no se vale que tengan al gobernador en esa circunstancia. Porque el problema de las burocracias es que luego lo quieren formalizar todo tan despacio en los trámites que a veces las soluciones llegan cuando ya no son importantes. Cuando ya llegan demasiado tarde. Entonces aquí Alfredo puede hacer eso, ojalá lo apoyen en eso y él puede salir adelante. Fidel Ambriz, muchísimas gracias. Fidel Ambriz Ordaz, muchas gracias de verdad por este espacio, por la oportunidad de platicar contigo. Yo quiero platicarles que con Fidel yo me tomo el café de vez en cuando y son horas y horas de anécdotas, de experiencias, de remembranzas, que tiene unas anécdotas muy lindas. Prometo que pronto vamos a hacer otro programa para que nos platiques. Cuando no tengas a alguien, yo soy el suplente. ¿Cómo que no? Siempre va a haber alguien, Fidel, pero tú eres alguien muy especial para mí. Fidel Ambriz, muchísimas gracias. Gracias a Jonathan Pérez aquí en la producción, a Luisa también Zamudio, que estuvo aquí ayudándonos, y a esta gran casa maravillosa que es Poéticas Incluyentes, a Nacho Tena, a Juan Medina también por albergarnos aquí, por permitirnos utilizar este espacio. Bueno, ya cuando esté abierto lo podrán venir a visitar, esta galería hermosa, la casa natal de un gran poeta michoacano, don Jesús Sansón Flores. Y bueno, pues aquí está la invitación. Bueno, pues amigos, les agradecemos muchísimo que hayan estado en sintonía con su servidora Estrellita Fuentes, analista. Les mando un fuerte abrazo con muchísimo amor y cariño y nos veremos muy pronto.